El contenido que vamos a desarrollar este día es el contenido 2.6. Se observa en la pantalla. Ok. El contenido 2.6. Condiciones suficientes para que un cuadrilátero sea paralelogramo. Bueno, este día lo que haremos o aprenderemos es hacer construcción de paralelogramo a partir solo de uno de sus segmentos. Entonces veamos lo que dice el problema inicial. Está bien interesante porque está bastante fácil. Dibuja en tu cuaderno. Dibuja en tu cuaderno la figura. Para ello realiza los siguientes pasos. Luego responde. Y los pasos que tenemos que seguir es tal como se muestra en la figura que está, ¿verdad? Enfrente, hacia la derecha, ¿verdad? Traza un segmento AD utilizando 4 cuadros de tu cuaderno o 4 centímetros de longitud. Traza otro segmento BC utilizando 4 cuadros de tu cuaderno, 4 centímetros de longitud. Pero vamos a hacerlo 4 líneas abajo, 4 unidades abajo del primer segmento que trazamos. Luego, ¿qué nos pide? Traza el segmento AB y CD. Y nos hace la pregunta, ¿es ABCD un paralelogramo? Argumenta tu respuesta utilizando las condiciones vistas en clases anteriores. Bueno. Ahora bueno, con lo que vamos a estudiar ahora, vamos a poder tener un argumento que si tenemos dos lados que son iguales de un cuadrilátero, y si esos dos lados tienen que ser opuestos, obviamente, ¿verdad? Si tenemos dos lados opuestos que sean iguales y paralelos, pues ya con eso va a ser una condición suficiente para decir que es un paralelogramo. Bueno, ahora veamos en la cámara. Ok, observemos. Vamos a construir una figura siguiendo los pasos indicados, ¿verdad? Traza un segmento AD de 4 unidades. 4 unidades, es decir, los cuadritos van a representar las unidades. Entonces yo voy a representar el primero acá de 4 unidades. Bueno, entonces 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ese es el primer paso. Ya está. Y va a tener vértices A y D. O bueno, va a ser el segmento determinado por los puntos A y D. A y D, perdón. Bueno, luego el segundo paso, traza un segmento BC de 4 unidades siempre. 4 unidades abajo de AD. Es decir, nos vamos a ir 4 unidades abajo de AD. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Por acá va a pasar. Vaya, observen. Ok. Ahora ese segmento que le llamamos AD, perdón, ese segmento que hemos trazado le vamos a llamar BC. Entonces aquí van a estar los puntos B y aquí va a estar el punto C. Y luego lo que tenemos que hacer es el tercer paso, traza los segmentos AB y el segmento CD. Bueno, los vamos a trazar. Y CD, de C a D. Ahí está. Bueno, ya tenemos ese cuadrilátero. Entonces,
¿qué debemos de hacer para demostrar que es un cuadrilátero? Puedes utilizar lo que ya vimos en clases anteriores, ¿sí? Este es el punto D, ¿verdad? Recordemos eso. Entonces, hay que hacer un trazo adicional para poder demostrar que esos segmentos sean, para que el cuadrilátero ABCD sea, ¿de qué forma? Un paralelogramo. Bueno, si ustedes observan, AD es igual a BC, ¿sí? Estos segmentos son iguales. Si estos segmentos son iguales, entonces hagamos algo interesante. Tracemos la diagonal AC, ¿sí? Al trazar la diagonal AC, vamos a poder tener un mejor panorama. Bueno, trazamos la diagonal AC. Y se nos han formado dos triángulos. Vean, el triángulo ABC y el triángulo CDA. Ok, entonces observemos una cosa. ¿Qué pasa con el ángulo que se forma con el segmento AC, es decir, el rayo AC y CB? Sería este ángulo de acá. ¿Qué pasa con este ángulo? Como AD está 4 unidades abajo de BC, significa que BC y AD son paralelas. Entonces, este ángulo de acá es igual con este otro. ¿Por qué? Porque AD es paralela con BC, ¿sí? Según las condiciones, ¿verdad? Porque a BC solo la trazamos 4 unidades abajo, es decir, que guardan la misma distancia, son paralelas. Y este ángulo, el ángulo ACB, el ángulo ACB es igual al ángulo CAD. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos como paralelas, tomando a AD y BC que son paralelas y AC una transversal. Bueno, entonces, ¿qué condiciones tenemos? Veamos. Lo primero que tenemos en la solución es que AD es paralelo a BC. Ya tenemos esa condición. AD es paralelo a BC. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, los triángulos, ¿sí? Los triángulos. ¿Qué pasa con los triángulos ACB? ABC, perdón, ABC. El triángulo ABC, el triángulo ABC. ¿Cómo es con el triángulo CDA? ¿Cómo son esos dos triángulos? Observen. El triángulo ABC, ¿cómo es con respecto con el triángulo CDA? Queremos demostrar que el cuadrilátero es un paralelogramo. Ya tenemos dos cosas. Ya tenemos de que AD es paralelo con BC. Y aparte que son paralelos, sabemos también de que AD es igual a BC también. ¿Sí? Porque ambos tienen 4 unidades de longitud. Tenemos esas dos condiciones. Tenemos que son paralelos. Tenemos que AD es paralelo a BC. Tenemos que AD es igual a BC, ¿verdad? Son paralelos, ¿sí? Porque están a la misma distancia y tienen igual longitud. Entonces, BC ya sabemos que es igual a AD. Tenemos que este ángulo es igual con este, ¿sí? Y tenemos que este segmento AC lo comparten ambos triángulos. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, los triángulos son congruentes. Estos dos triángulos son congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Entonces, los triángulos son congruentes. Bueno, si los triángulos son congruentes hay que justificar, ¿verdad? ¿Por qué son congruentes? Bueno, tenemos de que, ¿por qué son congruentes? Bueno, tenemos de que la primera condición es que AD es igual a BC. Sí,
AD es igual a BC. Ok. Tenemos también que el ángulo, ¿sí? El ángulo ACB es igual al ángulo, CAD. Tenemos esa otra condición. Y la otra condición que tenemos es que AC es compartido. El segmento AC, que es la diagonal, es compartido. Es compartido. Entonces, como los triángulos ABC es congruente con el triángulo CDA, ¿qué significa eso? Que este segmento, que es el CD, es congruente o igual con el segmento AB. Entonces, podemos concluir que el segmento AB es igual al segmento CD. Bueno, entonces tenemos que estos segmentos son iguales y paralelos. Y hemos demostrado que este segmento es igual con este otro. Bueno, entonces no nos queda más que decir que es un paralelogramo. Porque si este segmento es igual con este otro, ya cumple las condiciones, ¿verdad? Este es paralelo y este es paralelo y este es igual a este otro. Y este está a la misma distancia. Estos son iguales, entonces también van a ser paralelos. Entonces, escribimos. Por lo tanto, el cuadrilátero, ¿verdad? ABCD es paralelogramo. Bueno, ya mostramos que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Veamos la conclusión del libro de texto. Bueno, vean, al final dice que ABCD es paralelogramo. ¿Por qué? Porque dos pares de lados opuestos son de igual medida, ¿verdad? Entonces, eso es una condición suficiente ya bueno, es una condición suficiente para decir que es paralelogramo, que le acabo de decir. Ahora, la conclusión que debemos de entender y debemos de tenerla a partir del problema inicial y la solución es la siguiente. Cada una de las siguientes condiciones es necesaria y suficiente para que un cuadrilátero sea paralelogramo. 1. Dos pares de lados opuestos paralelos. Ya sabemos que si eso ocurre, si dos pares de lados opuestos son paralelos, ya es un paralelogramo. La condición 2 es que dos pares de lados opuestos son iguales, es decir, son congruentes, son de igual medida, ya es un paralelogramo. 3. Dos pares de ángulos opuestos son congruentes, también esa es una condición suficiente para decir que es un paralelogramo. 4. Las diagonales se intersecan en su punto medio, que es el ejercicio que se demostró ayer, este de acá, ¿sí? Ahí por congruencia de triángulos se demostró que era un paralelogramo que cumple con la condición 2, dos pares de lados opuestos. Bueno, entonces la condición 5, dos lados opuestos son paralelos y congruentes, ya está, que es la que acabamos de demostrar ahora. Y 6, los ángulos consecutivos son suplementarios. Eso no lo hemos estudiado todavía, pero lo que quiere decir, ¿verdad? Es que dos ángulos consecutivos son suplementarios, es lo siguiente. Es que si este ángulo de acá, todo este, con este otro ángulo de acá, suman, que sean suplementarios, sí significa que, por ejemplo, si le llamamos X y Y, si el ángulo X más el ángulo Y, que sean suplementarios, significa que sumen 180 grados, ya es una condición suficiente para decir que este cuadrilátero es un paralelogramo. Es una condición suficiente para decirlo. Recuerda que lo que estamos estudiando es las condiciones que son suficientes para determinar que el cuadrilátero sea un paralelogramo. Bueno, ahora vamos a estudiar el ejemplo. Esta conclusión
Les recomiendo que la puedan, si ustedes gustan, puedan escribirla en una página aparte y la tengan para que la usen cuando la requiera su utilidad, ¿verdad? En cualquier ejercicio. Bueno, vean el ejemplo. Se toman los puntos E y F en los lados AD y BC, respectivamente, de un paralelogramo. ABCD. Bueno, ABCD es un paralelogramo. De modo que se cumple que, oigan bien, AE es igual a CF. El segmento AE es igual a CF. Demuestra que el cuadrilátero EBFD es un paralelogramo. El cuadrilátero, vean, EBFD es un paralelogramo que se cumple. Bueno, hay que demostrar eso. Veamos acá, lo tengo, ¿verdad? Plasmado. Lo voy a mostrar en la cámara para que veamos los procedimientos. Vaya, observen algo. Tenemos que, ¿qué condición tenemos? Que A, B, C, D, esa es una hipótesis, es paralelogramo, ya lo sabemos. También sabemos otra cosa. Sabemos que el segmento AE, desde A hasta E, este segmento es igual al segmento CF. Otra condición que ya tenemos. ¿Sí? Y luego, observe lo siguiente. Demuestra que el cuadrilátero EBF, EBFD es un paralelogramo. Bueno, vean algo. Antes de demostrar eso, quiero que hagamos algo para que lo veamos de mejor forma. Vean que AD es igual a BC. Sí, ¿verdad? El segmento AD es igual al segmento BC. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ABCD es un paralelogramo, es igual. Entonces le vamos a asignar una variable. Vamos a decir que este es X. Como los segmentos son iguales, tienen un mismo valor. AD es igual a BC por ser ABCD un paralelogramo. Entonces es igual a X. También nos dicen otra cosa, de que AE es igual a CF. AE es igual a CF. Bueno, entonces dicen AE es igual a CF. Entonces, como son iguales, llamémosles designémosles una variable que sean igual a Y. ¿Sí? Esto que he escrito acá, ¿qué significa? Si ustedes no lo ven bien, es que tanto AD es igual a X como BC es igual a X. Y esto que he escrito acá significa que tanto AE es igual a Y como CF es igual a Y. Eso es lo que tenemos acá. Y eso es lo que vamos a utilizar. Bueno, ahora ya vamos con la solución, ¿verdad? Eso es una cosa que podemos utilizar. Vamos a la solución acá. Solución. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que podemos saber es que como el segmento ED está sobre el segmento ED, está sobre el segmento AD y el segmento BE está sobre el segmento BF, entonces como como AD es paralelo a BC, por ser el cuadrilátero ABCD un paralelogramo, vamos a tener lo siguiente, de que ED, estas líneas significa que va a ser paralelo a BF, o si no, pues lo coloco de la forma que ustedes lo pueden entender mejor, de que ED paralelo a BF. Eso significan las rayas, las líneas así, de esa forma, ese símbolo. ¿Sí? ¿Por qué son paralelos? Porque están sobre los segmentos AD y BC.
Y estos son paralelos porque el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Bueno, ya tenemos esa condición. Bueno, ya tenemos de que ED es paralelo con BF, que es una de las condiciones que demostramos que necesitamos. Necesitamos una última. Si este segmento ya es paralelo con este, ahora tenemos que buscar la forma de ver que ED sea igual a BF. Bueno, pero observen algo. ED, ¿a qué es igual? ¿Sí? Es igual al segmento AD. Ese es igual al segmento AD menos este pedacito de acá, ¿ve? Que es AE menos AE. Bueno, pero ED, entonces, ¿a qué va a ser igual? ED, ¿a qué va a ser igual? Vean que AD, ¿a qué es igual? AD es igual a X. Entonces coloco en su lugar el valor de X. ¿Sí? Y ves, y AE, ¿a qué es igual? AE es igual a Y. Entonces ED es igual a X menos Y. Ahora veamos a qué es igual BF. BF, ¿a qué va a ser igual? El segmento BF va a ser igual al segmento grande, que es el segmento BC grande. Le restamos este pedacito que es CF. Entonces, ¿qué significa? BF, ¿a qué va a ser igual? Vean que BC es igual a X, ¿ya? Es igual a X. Y CF es igual a Y. Le restamos el valor que toma, que es Y, ¿ya? Entonces, observen que ED tiene el mismo valor de BF. ED es igual a X menos Y BF es igual a X menos Y. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ED es igual a BF. Ya lo demostramos. Entonces, ¿cómo tenemos? Vean, tenemos de que tenemos esta condición que ED es paralelo a BF. Y además tenemos de que ED es igual a BF. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, ajá, el cuadrilátero EBFD, el cuadrilátero EBFD, EB, el cuadrilátero EBFD es paralelogramo. Es un paralelogramo, ahí está. ¿Y por qué es un paralelogramo? Porque cumple lo siguiente. Tiene tiene un par de lados opuestos que son paralelos. Y además esos lados opuestos son iguales. Ya está. Es un paralelogramo porque cumple con esta condición, mire. Cumple con la condición 1. Dos pares de lados opuestos son paralelos. Dos pares de lados opuestos son congruentes. Ya está. Condiciones suficientes para decir que es un paralelogramo. Cumple con la 1 y la 2. Bueno. ¿Tienen alguna duda al respecto?